Alejandro Vázquez, 50 años, patrimonio de 800 millones de euros, estaba cenando en el restaurante más exclusivo de Madrid cuando una niña ciega de 10 años se acercó a su mesa. «Disculpe, señor», dijo con voz temblorosa, «¿es usted mi padre?». El silencio en el restaurante fue ensordecedor. Alejandro la miró conmocionado. Esa niña tenía sus mismos ojos, la misma barbilla, la misma sonrisa que veía en el espejo cada mañana. «¿Quién te ha dicho que yo soy tu padre?», preguntó con voz ronca. «Mamá, antes de morir, me dijo que mi padre es el hombre más rico de Madrid, pero también el más solitario». En ese momento, Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa niña no solo era su hija, sino que traía consigo un secreto que destruiría todo lo que creía saber sobre sí mismo. El restaurante El Mirador en el piso 40 del edificio Torre Vázquez era el templo de la gastronomía madrileña, donde cada mesa costaba más que el salario anual de un trabajador y donde solo la élite de la capital podía permitirse cenar. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante del Madrid iluminado, desde la Gran Vía hasta el Palacio Real, mientras el ambiente era el típico del poder y el dinero que no hace ruido. Alejandro Vázquez se sentaba en su mesa reservada desde hace 15 años, vestido con un traje de Loewe de 5.000 euros que se ajustaba perfectamente a su figura imponente. A los 50 años, era el hombre más rico y temido de España. Su imperio inmobiliario se extendía desde Madrid hasta Barcelona, con propiedades en el barrio de Salamanca, torres en el distrito financiero de Azca y resorts de lujo en la Costa del Sol. Sus empresas daban trabajo a 50.000 personas. Sus inversiones movían miles de millones en los mercados internacionales. Pero detrás de esa fachada de éxito se escondía un hombre profundamente solo, que había sacrificado todo en el altar de la ambición. Esa noche de noviembre, Alejandro cenaba solo como siempre, leyendo documentos financieros mientras degustaba un besugo a la donostiarra preparado por el mejor chef de Europa. Su atención estaba completamente absorta en los números, cuando un movimiento inusual atrajo su mirada. Una niña se movía entre las mesas del restaurante con pasos inciertos, guiada por un bastón blanco que golpeaba suavemente el suelo de mármol travertino. La niña tenía unos 10 años, cabello castaño recogido en 2 trenzas sencillas, llevaba un vestido blanco limpio, pero claramente comprado en el Corte Inglés de rebajas, no en las boutiques de la Milla de Oro. Lo que impactó a Alejandro fue la determinación con que se movía, a pesar de su evidente ceguera. Los ojos azules, protegidos por gafas de sol, parecían buscar algo con una seguridad que contrastaba con su fragilidad aparente. Los camareros del restaurante estaban en evidente confusión. ¿Cómo era posible que una niña sola, además ciega, hubiera entrado en el local más exclusivo de Madrid? Los Maitre se intercambiaban miradas preocupadas mientras la niña continuaba su búsqueda, inmune al lujo que la rodeaba. Las lámparas de cristal de Baccarat, los cuadros originales de Miró, el servicio de porcelana de Lladró. Alejandro observaba la escena con una mezcla de curiosidad e irritación. Estaba acostumbrado a la perfección absoluta en su restaurante, y esa situación anómala lo molestaba. Estaba a punto de llamar al maitre cuando ella se detuvo frente a su mesa, como si hubiera sido guiada por un GPS invisible. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Aunque no podía verlo, la niña se había girado hacia él con una precisión imposible. Era como si hubiera sentido su presencia, su respiración, su energía. El silencio en el restaurante se volvió palpable, mientras todos los presentes, empresarios, políticos, aristócratas, se giraron a mirar esa escena surrealista. La niña levantó el rostro hacia Alejandro y por un momento él tuvo la impresión de que realmente lo estaba mirando a los ojos a pesar de las gafas oscuras. Cuando habló, su voz era clara y determinada, pero traicionaba una vulnerabilidad que rompió algo dentro del pecho de Alejandro. «Disculpe, señor, ¿es usted mi padre?». El silencio que siguió a esas 6 palabras fue ensordecedor. Alejandro miró atentamente el rostro de la niña y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Esos ojos azules, aunque ciegos, eran idénticos a los suyos. La barbilla tenía la misma forma cuadrada que veía cada mañana en el espejo del baño de su mansión en Salamanca. Incluso la manera en que ladeaba ligeramente la cabeza,
cuando esperaba una respuesta, era un gesto que Alejandro reconocía como propio, heredado de su abuelo asturiano. La voz de Alejandro salió ronca y temblorosa cuando finalmente logró hablar. ¿Quién te ha dicho que yo soy tu padre? La niña sonrió con una dulzura que contrastaba dramáticamente con el ambiente aséptico del restaurante de lujo. Mamá, antes de morir hace 3 meses, me dijo que mi padre era el hombre más rico de Madrid, pero también el más solitario. Dijo que podía reconocerlo por el olor de su colonia Acqua di Parma y por la voz que tiembla cuando está emocionado, como ahora. Alejandro se dio cuenta de que efectivamente su voz estaba temblando y el perfume italiano que llevaba siempre llenaba el aire alrededor de la mesa. ¿Cómo podía esa niña saber detalles tan precisos? Y sobre todo, ¿quién era su madre? ¿Cómo te llamas? Logró preguntar con un hilo de voz. Sofía Hernández. Mi madre se llamaba Carmen Hernández. El mundo de Alejandro se derrumbó en un instante. Carmen Hernández. El nombre que había tratado de olvidar durante 11 años. La mujer que había amado perdidamente antes de que la ambición lo arrastrara lejos de ella. Carmen, la profesora de primaria del colegio público Miguel de Cervantes en Vallecas, que había dejado sin explicaciones cuando descubrió que estaba embarazada, demasiado orgullosa para decírselo, demasiado herida por sus prioridades equivocadas. Alejandro miró a Sofía con ojos nuevos y finalmente vio la verdad que debería haber sido evidente desde el primer momento. Esa niña no solo era su hija, era todo lo que quedaba de la única mujer que había amado verdaderamente, la mujer que había abandonado en un piso de lavapiés para perseguir un sueño de riqueza que ahora, frente a su hija, le parecía completamente vacío. Alejandro llevó a Sofía fuera del restaurante, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad madrileña. Caminaron en silencio por las calles del barrio de Salamanca. Ella con su bastón blanco, él completamente conmocionado por la revelación que acababa de cambiar su mundo para siempre. Se sentaron en un banco del Parque del Retiro, bajo las farolas que iluminaban débilmente los árboles otoñales. Alejandro observaba a su hija, porque ya no tenía dudas de que lo era, mientras ella le contaba la historia que había estado esperando durante 11 años sin saberlo. Carmen había trabajado como maestra de educación especial en un colegio público de Vallecas. Después de que Alejandro la abandonara, había descubierto que estaba embarazada, pero su orgullo le había impedido buscarlo. Mamá decía que un hombre que elige el dinero por encima del amor una vez, lo hará siempre, explicó Sofía con esa sabiduría precoz que impresionaba a Alejandro. Habían vivido en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la calle Embajadores, cerca del Rastro. Carmen había hecho milagros con su sueldo de funcionaria. Clases particulares por las tardes, corrección de exámenes por las noches, trabajos de fin de semana traduciendo documentos, todo para asegurar que Sofía tuviera lo mejor dentro de sus posibilidades. Mamá nunca se quejaba, continuó Sofía, pero yo la escuchaba llorar por las noches cuando pensaba que estaba dormida. Decía tu nombre entre sueños, Alejandro. Siempre Alejandro. Las lágrimas que Alejandro no derramaba desde hacía 20 años comenzaron a descender por su rostro. Carmen había seguido amándolo durante todos esos años, criando sola a una niña ciega, luchando contra la vida con la dignidad de las mujeres fuertes de Madrid, esas que no se doblan ni siquiera bajo el peso del mundo. Sofía había nacido ciega debido a una complicación durante el parto. Los médicos del Hospital Gregorio Marañón habían hecho todo lo posible, pero no pudieron salvar su vista. Carmen se había culpado durante meses, pero luego había transformado esa culpa en una determinación férrea. Su hija sería independiente, fuerte, capaz de conquistar el mundo a pesar de su discapacidad. Le había enseñado a moverse por Madrid con la seguridad de una madrileña de nacimiento. Sabía orientarse en el metro, reconocía cada barrio por sus sonidos característicos, podía ir sola desde Vallecas hasta Sol usando solo el transporte público. Carmen había convertido la ciudad en el patio de recreo de su hija, en su universidad personal de la vida. Cuando mamá se enfermó, continuó Sofía con voz quebrada, no me dijo nada hasta el final. Solo en los últimos días, cuando ya no podía esconder el dolor, me confesó que tenía cáncer de páncreas. Había estado luchando sola durante meses, yendo a quimioterapia entre clases,
tomando morfina escondida para que yo no me diera cuenta. Alejandro sintió una puñalada en el pecho. Carmen había muerto sola, sin apoyo, llevando hasta el final el peso de una dignidad que él había despreciado años antes por perseguir el éxito. En los últimos momentos, susurró Sofía, «Mamá me dio esto». De su pequeño bolso de tela, la niña sacó un sobre amarillento, gastado por las manos que lo habían sostenido durante meses. Se lo entregó a Alejandro con gestos seguros, guiada por ese instinto que le permitía navegar por el mundo sin vista. Alejandro abrió la carta con manos temblorosas. La caligrafía de Carmen, esa letra redonda y elegante que había amado, llenaba 3 páginas de papel barato. Comenzó a leer bajo la luz amarillenta de la farola. «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esta carta significa que he muerto y que nuestra hija te ha encontrado. Sí, Sofía es tu hija. Nació 9 meses después de que me dejaras, pero nunca te lo dije, porque tu despedida fue tan definitiva que entendí que no querías saber nada de mí, ni de lo que podríamos haber construido juntos. Perdóname por haberte privado de 11 años de su vida. Era joven, orgullosa, y tenía miedo de que la vieras como una carga. Pero ahora que me estoy muriendo, entiendo que cometí un error. Sofía necesita saber de dónde viene, y tú necesitas saber qué tipo de hombre eres cuando amas, sin condiciones. Nuestra hija nació ciega, pero no permitas que eso te haga pensar que es frágil. Es la persona más fuerte que conozco. Ve con el corazón lo que otros no logran ver con los ojos. Te reconocerá inmediatamente, porque tiene tu misma determinación, tu misma capacidad de ir directo al objetivo. He seguido tu carrera durante todos estos años. Sé que te convertiste en el hombre más rico de España, pero también sé que vives solo en esa mansión enorme. Siempre esperé que algún día te dieras cuenta de que toda esa riqueza no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirla. Alejandro, te lo pido con el último aliento de vida que me queda. Cuida de nuestra niña. Enséñale que el amor no es debilidad, sino la fuerza más grande del mundo. Y permítele que te enseñe a ti que amar es la única manera de ser verdaderamente rico. Te amé desde el primer día y te amaré hasta el último. Carmen». Alejandro dobló la carta con manos que temblaban como hojas en una tormenta. Miró a Sofía, que esperaba en silencio, y se dio cuenta de que por primera vez en 20 años no sabía qué decir, qué hacer, cómo reaccionar. Había construido un imperio financiero, pero no tenía ni idea de cómo abrazar a su propia hija. Fue Sofía quien tomó la iniciativa. Se acercó a él en el banco y le puso las pequeñas manos en el rostro, como para verlo con el tacto. Sonrió con esa dulzura que había heredado de Carmen. «Mamá tenía razón. Tienes los ojos más tristes que he sentido jamás. Son los ojos de alguien que lo tiene todo pero no tiene nada». Alejandro ya no pudo contener las lágrimas. Por primera vez desde que tenía 12 años, lloró sin vergüenza, abrazando a esa niña que era todo lo que quedaba de su corazón perdido bajo las estrellas de Madrid, que parecían testigos silenciosos de un milagro. Alejandro llevó a Sofía a su mansión del barrio de Salamanca, una residencia de principios del siglo XX, que había comprado por 12 millones de euros y restaurado con obsesiva perfección. Mientras atravesaban los salones decorados con antigüedades y obras de arte que valían fortunas, Alejandro se dio cuenta por primera vez de lo frío e impersonal que era todo lo que lo rodeaba. Sofía caminaba a su lado explorando con las manos y con los otros sentidos su nuevo mundo. Tocaba delicadamente las superficies de mármol, percibía los ecos que sus pasos creaban en los techos altos, aspiraba el aroma artificial de las flores que una empresa cambiaba 3 veces por semana. No hizo comentarios, pero Alejandro intuía que esa niña, criada en 2 habitaciones llenas de amor en lavapiés, se sentía perdida en medio de tanto lujo sin alma. «Es una casa muy grande», comentó Sofía con diplomacia. Mamá siempre decía que las casas demasiado grandes hacen sentir solos porque los abrazos se pierden en tanto espacio. Alejandro se detuvo en seco. Carmen tenía razón, como siempre. Esa mansión era un mausoleo de su soledad, un monumento a su incapacidad de construir relaciones humanas verdaderas. Cada habitación era perfecta pero vacía, como un museo donde él era al mismo tiempo el conservador y la única pieza en exposición.
La habitación que preparó para Sofía había sido el cuarto de huéspedes, un ambiente elegante con muebles de caoba, cortinas de seda y una cama con dosel que parecía salida de un hotel de 5 estrellas. Sofía se sentó en el borde y sonrió con melancolía. ¿Puedo tener la foto de mamá que siempre tenía en mi mesita de noche? Alejandro se dio cuenta de que todo lo que Sofía poseía en el mundo cabía en una maleta de cartón atada con una cuerda y un bolso de tela que Carmen había cosido a mano. Abrió la maleta y encontró pocas prendas, todas limpias pero claramente remendadas con amor, algunos libros en braille, un osito de peluche que había conocido días mejores y envuelta en un pañuelo de algodón, una foto enmarcada con marco de plástico dorado. Era Carmen sonriendo mientras sostenía a Sofía bebé. Alejandro se quedó sin aliento viendo a la mujer que había amado en su papel de madre, radiante a pesar del cansancio, hermosa a pesar de las preocupaciones, completa a pesar de estar sola. Puso la foto en la mesita de noche y se dio cuenta de que esa única imagen daba más calidez a la habitación que todos sus muebles de diseño. En los días siguientes, Alejandro intentó adaptar su vida rutinaria a la presencia de Sofía. Contrató a la mejor institutriz de Madrid, inscribió a la niña en el colegio privado más exclusivo de la capital, llenó su habitación de juguetes caros y tecnología avanzada para personas ciegas. Pero algo no funcionaba. Sofía era educada y agradecida, nunca se quejaba, siempre decía gracias papá con esa voz melodiosa. Pero Alejandro percibía una tristeza profunda que no lograba disipar con todo su dinero. La niña pasaba horas inmóvil en el jardín, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Una noche, Alejandro la encontró llorando silenciosamente en su habitación de lujo. Se sentó torpemente en el borde de la cama, sin saber cómo consolar a una niña de 10 años. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Quieres que te compre algo? ¿Prefieres que vayamos de viaje? Sofía se secó las lágrimas y lo miró con esos ojos azules que parecían traspasarlo. No necesito cosas caras, papá. Mamá y yo no teníamos nada, pero éramos felices porque nos queríamos mucho. ¿Tú me quieres? La pregunta golpeó a Alejandro como un martillazo en el pecho. Se dio cuenta de que en todas esas semanas había intentado demostrar su afecto a través de objetos costosos, pero nunca le había dicho a Sofía que la amaba. Nunca la había abrazado espontáneamente. Nunca había hecho nada de lo que hace un padre de verdad. Te quiero más que a mi propia vida, confesó con voz quebrada, pero no sé cómo ser papá. Nunca tuve tiempo para aprender. Sofía le puso una mano en la mejilla con esa gestualidad tierna que había heredado de Carmen. Mamá decía que amar no se aprende en los libros. Se aprende amando día a día, error tras error. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Se dio cuenta de que había conquistado el mundo empresarial, pero había perdido lo único que realmente importaba, la capacidad de construir una familia. Tenía a Sofía, pero arriesgaba perderla como había perdido a Carmen, porque no sabía ser otra cosa que un proveedor de lujos en lugar de un padre presente. A la mañana siguiente, tomó la decisión más valiente de su vida. Canceló todas las reuniones, despidió a la institutriz, mandó a casa al servicio doméstico. Se quedó solo con Sofía en la mansión demasiado grande y le dijo, «Es hora de que aprendamos juntos qué significa ser una familia». Comenzaron por lo más básico, la cocina. Sofía se ofreció a enseñarle a preparar lentejas con chorizo, el plato que más le gustaba hacer con Carmen. Alejandro, acostumbrado a que cocineros profesionales le prepararan delicias gastronómicas, se encontró descubriendo el sabor auténtico de ingredientes simples cocinados con amor. El secreto, explicaba Sofía mientras lo guiaba paso a paso, es ponerle cariño a cada ingrediente. No importa si sale perfecto, importa que lo hagas pensando en la persona que se lo va a comer. Alejandro quemó las primeras 3 intentos, pero cuando finalmente logró preparar un plato decente, el sabor de esas lentejas sencillas le pareció mejor que cualquier manjar que hubiera probado en los restaurantes más caros del mundo. No era la comida lo que lo emocionaba, era el proceso, estar al lado de su hija, escuchar sus risas cuando se equivocaba, sentir cómo poco a poco se construía entre ellos algo que ningún dinero podía comprar. Esa primera comida que prepararon juntos, sentados en la enorme cocina que nunca había usado, fue el inicio de una nueva vida.
Una vida donde las cosas más valiosas no tenían precio. Los abrazos de buenas noches, las conversaciones antes de dormir, el simple placer de estar juntos sin necesidad de palabras. Por primera vez en 20 años, Alejandro se sintió rico de verdad. Los meses siguientes fueron una revolución completa en la vida de Alejandro. El hombre que había dirigido empresas multinacionales con la precisión de un reloj suizo, se encontró aprendiendo los ritmos delicados de una niña de 10 años que necesitaba atenciones que no se podían resolver con tarjetas de crédito Platinum. Sofía se convirtió en su maestra de vida de maneras que jamás habría imaginado. La primera gran lección llegó cuando ella le propuso salir a caminar por Madrid, como hacía con Carmen todos los domingos. Alejandro, acostumbrado a moverse exclusivamente en su Mercedes con chófer, descubrió una ciudad completamente nueva a través de los sentidos de su hija. Madrid tiene 1000 voces diferentes, le explicaba Sofía mientras caminaban por la calle Alcalá. El centro huele a café y prisas, Malasaña huele a juventud y música, el Retiro huele a tierra húmeda y paz. Alejandro se dio cuenta de que había vivido 50 años en esa ciudad sin darse cuenta jamás de su riqueza sensorial, siempre encerrado en su burbuja de cristal blindado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sofía le enseñó a escuchar Madrid, el sonido diferente de los pasos en el adoquinado de la Plaza Mayor versus el asfalto de Gran Vía, el eco particular de las voces en el Metro de Sol, el murmullo característico de las fuentes de Cibeles. Cuando no puedes ver, explicaba con esa sabiduría precoz que siempre lo sorprendía, aprendes que el mundo está lleno de música que la gente con vista no escucha. La segunda gran lección llegó cuando Sofía se enfermó con una simple gripe que para ella se complicó debido a su constitución frágil. Alejandro, que había manejado crisis financieras de millones de euros con frialdad absoluta, se encontró con un miedo que lo paralizaba, el terror de perder a su hija. Pasó 3 noches sin dormir al lado de su cama, controlando su temperatura cada hora, asegurándose de que tomara las medicinas, sosteniéndole la mano cuando los escalofríos la hacían temblar. En esos momentos entendió por primera vez qué significaba amar a alguien más que a la propia vida. Habría intercambiado todo su imperio por ver a Sofía sonreír de nuevo. ¿Por qué lloras, papá?, le preguntó Sofía una noche cuando la fiebre finalmente había bajado. Estoy bien. Solo era un resfriado. Tengo miedo de perderte, confesó Alejandro. Tengo miedo de no saber cuidarte como Carmen sabía hacerlo. Sofía le acarició la mejilla con esas manitas que ya habían aprendido a consolarlo. Mamá también tenía miedo a veces, pero decía que el amor no es no tener miedo, es tener miedo pero quedarse de todas maneras. Tú te quedaste, papá. Eso significa que me quieres de verdad. La tercera lección fue la más profunda. Una tarde, mientras preparaban juntos su ya famoso plato de lentejas, Sofía le hizo una pregunta que cambió su perspectiva para siempre. «Papá, ¿tú crees que hay otros niños como yo que no tienen papá ni mamá?» Alejandro dejó de remover la cuchara. «Supongo que sí, ¿por qué? Mamá siempre decía que cuando aprendes a ser feliz, tienes que enseñar a otros a ser felices también. Tenemos esta casa tan grande y tanto amor que estamos aprendiendo a usar. ¿No crees que podríamos compartirlo?» En ese momento Alejandro comprendió que su hija, a los 10 años, había entendido algo que a él le había llevado 50 años descubrir, que la felicidad verdadera no viene de acumular, sino de compartir. Esa niña extraordinaria le estaba mostrando el camino hacia un tipo de riqueza que jamás había considerado. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Podríamos hacer como mamá hacía conmigo. Ella me enseñó que no importa si eres diferente. Lo que importa es que alguien te quiera exactamente como eres. Hay niños ciegos como yo, o con otras dificultades, que están solos en orfanatos. Nosotros podríamos ser su familia». Alejandro miró a su hija y se dio cuenta de que tenía delante no solo a una niña de 10 años, sino a una maestra de humanidad. Carmen había criado no solo a una hija, sino a una pequeña revolucionaria del amor, capaz de transformar el dolor en compasión, la propia experiencia en servicio hacia otros. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se quedó despierto hasta el amanecer, planificando algo que jamás había imaginado.
transformar su mansión vacía en un hogar lleno de vida, su soledad en una familia elegida, su riqueza material en riqueza humana. Al día siguiente, mientras desayunaban churros con chocolate que habían aprendido a hacer juntos, Alejandro le dijo a Sofía: «He estado pensando en tu idea. Tienes razón. Esta casa es demasiado grande para 2 personas solas. ¿Te gustaría que empezáramos a buscar hermanos?». La sonrisa de Sofía fue tan radiante que Alejandro sintió que el sol había salido 2 veces esa mañana. «¿De verdad, papá? ¿De verdad vamos a tener una familia grande? La más grande y la más llena de amor de todo Madrid», prometió Alejandro, sabiendo que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Carmen, desde donde estuviera, debía estar sonriendo orgullosa de la mujer extraordinaria en que se estaba convirtiendo su hija, y del hombre nuevo en que se había transformado el padre que había encontrado demasiado tarde, pero justo a tiempo. Un año después de aquel encuentro que cambió todo, la mansión de Alejandro en el barrio de Salamanca era completamente irreconocible. Los salones fríos y silenciosos se habían transformado en espacios llenos de vida, donde resonaban las voces de 12 niños que habían encontrado allí no solo un techo, sino una verdadera familia. Alejandro había fundado oficialmente la Casa Familia Carmen Hernández, en honor a la mujer que le había enseñado el verdadero significado del amor a través del legado de su hija. La mansión ahora acogía a niños y adolescentes ciegos o con discapacidades visuales que habían sido abandonados o que habían perdido a sus familias. Sofía, ahora de 11 años, se había convertido en el alma de la casa. A pesar de ser una de las más pequeñas, había asumido naturalmente el papel de hermana mayor, guiando a los recién llegados con esa sabiduría práctica que había aprendido de Carmen. Su ceguera, que muchos habrían visto como una limitación, se había revelado como un superpoder que le permitía entender mejor que nadie los miedos y las inseguridades de los otros niños. Estaba Miguel, de 14 años, que había llegado furioso y rebelde después de perder la vista en un accidente de moto. Sofía había sido la única capaz de traspasar sus defensas, enseñándole que la rabia no curaba las heridas, pero el amor sí. Ahora Miguel tocaba la guitarra española con una pasión que emocionaba a todos, componiendo canciones que hablaban de segundas oportunidades. Estaba también Lucía, de 9 años, ciega de nacimiento como Sofía, que había llegado del orfanato de Guadalajara tímida y asustada. Sofía le había enseñado a moverse por la casa, a reconocer a cada hermano por su voz, a no tener miedo de explorar el mundo con las manos. Ahora Lucía cocinaba con Alejandro y era famosa en toda la casa por sus torrijas, que sabían exactamente cómo las que hacía su abuela antes de morir. Y estaba Carlos, de 12 años, que había perdido la vista por una enfermedad y se había cerrado completamente en sí mismo. Sofía había tenido una paciencia infinita con él, sentándose a su lado durante horas sin exigir nada, simplemente acompañándolo en su silencio hasta que poco a poco había empezado a hablar, a reír, a volver a ser niño. Alejandro había transformado también radicalmente su vida profesional. Había vendido varias de sus empresas menos éticas, delegado la gestión cotidiana a managers de confianza y destinado la mayor parte de su tiempo y recursos a la casa familia. Había descubierto que dirigir una familia era infinitamente más complejo y gratificante que dirigir una corporación. Cada niño tenía su historia de dolor, pero también sus talentos únicos. Alejandro había aprendido a ver más allá de las discapacidades, descubriendo capacidades extraordinarias. La memoria prodigiosa de Ana, que recordaba cada conversación palabra por palabra. El oído musical perfecto de David, capaz de afinar instrumentos con precisión absoluta. La sensibilidad emocional de Paula, que percibía los estados de ánimo de los otros antes que ellos mismos. La transformación más sorprendente, sin embargo, había ocurrido en el propio Alejandro. El ejecutivo despiadado se había convertido en un padre que lloraba de emoción cuando uno de sus niños superaba un obstáculo, que pasaba las noches en vela cuando alguno se enfermaba, que celebraba cada pequeña victoria como si fuera la conquista del mundo. Sus antiguos socios del mundo financiero no lograban reconocerlo. Alejandro Vázquez, el tiburón de Wall Street versión española, ahora organizaba meriendas de cumpleaños, ayudaba con los deberes de matemáticas,
Leía cuentos antes de dormir y conocía de memoria las canciones preferidas de cada uno de sus 12 hijos. El cambio más significativo se vio el día del primer aniversario de la llegada de Sofía. Alejandro organizó una gran fiesta en el jardín de la mansión, no con catering de lujo, sino con comida preparada por todos juntos. Paellas gigantes, tortillas españolas, gazpacho andaluz y churros con chocolate. Invitó no a empresarios o políticos, sino a maestros, terapeutas, otros niños de colegios especiales y familias que habían adoptado el modelo de su casa. Mientras veía a sus 12 hijos jugar en el jardín, algunos corriendo guiados por otros, algunos tocando música, algunos simplemente riendo bajo el sol de Madrid, Alejandro recordó el día en que había conocido a Sofía en el Mirador. Hacía solo un año, pero parecía otra vida. Un año antes era el hombre más rico y más solo de España. Ahora seguía siendo rico, pero ya no estaba solo. Había descubierto que la riqueza verdadera no se mide en euros sino en abrazos, no en propiedades sino en sonrisas, no en poder sino en amor compartido. Cada noche, cuando todos los niños le daban las buenas noches con un «hasta mañana, papá», se sentía más millonario que cuando cerraba operaciones de cientos de millones. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Alejandro y Sofía se sentaron en el jardín como hacían cada domingo. Era su momento especial, cuando ella le contaba los pensamientos de la semana y él le hablaba de los proyectos para la casa familia. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de lo que hemos construido?», preguntó Sofía, apoyándose en el hombro de su padre. Alejandro miró las estrellas sobre Madrid y sonrió. «Estoy seguro de que está orgullosísima de ti, y espero que me haya perdonado por todos los años perdidos. Mamá siempre decía que los errores del pasado se arreglan con el amor del presente», respondió Sofía con esa sabiduría que seguía sorprendiéndolo. «Y tú has puesto tanto amor en esta casa que ya no queda espacio para los errores». Alejandro abrazó a su hija y se dio cuenta de que había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda la vida sin saberlo. Una familia construida no sobre la sangre o el dinero, sino sobre la decisión consciente y cotidiana de amarse unos a otros. La Casa Familia Carmen Hernández se había convertido en algo más grande que una simple residencia para niños con discapacidad. Era la demostración viviente de que el amor multiplica todo lo que toca, de que una familia puede nacer de la elección y no solo del destino, de que la riqueza más grande del mundo es tener a alguien que te espere para cenar. Y en el centro de todo, como un faro que guiaba a todos hacia la felicidad, estaba Sofía, la niña ciega que había devuelto la vista a su padre, enseñándole a ver lo que realmente importaba en la vida. 5 años habían pasado desde aquella noche en el Mirador que cambió para siempre el destino de 2 almas destinadas a encontrarse. Sofía, ahora de 15 años, se había convertido en una joven extraordinaria, estudiante brillante, pianista talentosa y, sobre todo, el corazón palpitante de una familia que había crecido hasta 25 miembros. La Casa Familia Carmen Hernández había evolucionado hasta convertirse en un modelo internacional. Delegaciones de toda Europa venían a Madrid para estudiar los métodos innovadores que habían desarrollado para la integración de jóvenes con discapacidades visuales. Pero para Alejandro y Sofía, el éxito más grande seguía siendo las cenas familiares, donde 25 voces contaban las aventuras del día. Alejandro, ahora de 55 años, había encontrado una serenidad que jamás había conocido en sus años de empresario despiadado. Su cabello tenía hilos de plata, pero su rostro irradiaba una paz que lo hacía parecer más joven. Había aprendido que la verdadera juventud viene del corazón, no del calendario. Todos los primeros hijos habían crecido de manera extraordinaria. Miguel, ahora de 19 años, había ganado una beca para estudiar música en el Real Conservatorio de Madrid y componía canciones que emocionaban a audiencias internacionales. Lucía, de 14 años, había abierto un blog de cocina que seguían miles de personas, demostrando que la pasión no conoce barreras. Carlos se había convertido en un ejemplo de superación, ayudando a otros niños recién llegados con esa paciencia infinita que había aprendido de Sofía. Pero la historia más emocionante era la de Ana, una niña de 6 años
que había llegado a la casa familia solo 6 meses antes. Había perdido la vista y a sus padres en el mismo accidente de tráfico y se había refugiado en un mutismo total que preocupaba a todos los especialistas. Sofía había asumido personalmente el caso de Ana con esa determinación suave que había heredado de Carmen. «Es como yo era cuando llegué aquí», le había explicado a Alejandro. «Necesita tiempo para entender que puede volver a ser feliz». Durante meses, Sofía había dedicado horas cada día a estar simplemente presente para Ana. No le pedía que hablara, no trataba de forzar nada. Se sentaba a su lado, a veces leyendo en voz alta, a veces tocando melodías suaves en el piano, a veces simplemente respirando en el mismo ritmo. El milagro llegó de manera inesperada. Era un domingo de primavera y toda la familia estaba en el jardín de la mansión preparando una paella gigante para celebrar el cumpleaños de Miguel. Alejandro estaba en la cocina cortando verduras cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. La voz de Ana, clara y melodiosa, cantando junto con Sofía una canción de cuna que Carmen solía tararear. Salió corriendo al jardín y vio a las 2 niñas sentadas bajo el limonero. Ana acurrucada en los brazos de Sofía, cantando con una voz que llevaba meses sin escucharse. Todos los otros niños se habían detenido para escuchar, emocionados por ese momento mágico. «Ha vuelto», susurró Sofía cuando vio a Alejandro acercarse con lágrimas en los ojos. «Ana ha vuelto a casa». Esa noche, durante la cena familiar, Ana habló por primera vez desde su llegada. Contó que se había sentido perdida en la oscuridad, pero que Sofía le había enseñado que la oscuridad no era un lugar donde perderse, sino un espacio donde aprender a brillar con luz propia. «Sofía me enseñó que cuando no puedes ver con los ojos, puedes ver con el corazón», explicó Ana con esa seriedad de los niños que han vivido demasiado dolor para su edad. «Y mi corazón veía que aquí había una familia esperándome». Alejandro miró a su hija, su primera hija, la que lo había salvado del vacío de una vida sin sentido, y se dio cuenta de que Sofía se había convertido en lo que Carmen siempre había sido, una sembradora de esperanza, una arquitecta de familias, una maestra del amor incondicional. Después de la cena, mientras los niños más grandes ayudaban a limpiar y los pequeños jugaban en el salón, Alejandro y Sofía se dirigieron a su lugar especial, el banco del jardín donde se sentaban cada domingo a conversar bajo las estrellas de Madrid. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Sofía con esa sonrisa que seguía siendo capaz de iluminar el mundo entero. «El cumpleaños de Miguel», respondió Alejandro, aunque intuía que había algo más. «También es el 5º aniversario del día que nos encontramos», dijo Sofía, tomando la mano de su padre. 5 años desde que una niña ciega entró en un restaurante elegante buscando a su papá. Alejandro sintió un nudo en la garganta. 5 años que habían sido los más ricos, los más plenos, los más llenos de sentido de toda su vida. 5 años en los que había aprendido que el éxito verdadero no se mide en euros ganados, sino en vidas tocadas, no en poder acumulado, sino en amor compartido. «Tengo un regalo para ti», continuó Sofía sacando de su bolsillo un sobre que olía débilmente al perfume de Carmen. «¿Otra carta?», preguntó Alejandro, recordando la carta que había cambiado su vida 5 años antes. «La última carta de mamá», explicó Sofía. «Me pidió que te la diera cuando cumpliéramos 5 años como familia. Dijo que solo entonces entenderías completamente su mensaje». Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Era una sola página, con la caligrafía de Carmen más débil pero aún reconocible. «Querido Alejandro, si estás leyendo esta carta, significa que han pasado 5 años desde que Sofía te encontró. Significa que has tenido tiempo de aprender a ser padre, que has descubierto qué tipo de hombre eres cuando amas sin condiciones, que has entendido finalmente cuál es la riqueza que realmente importa. Quiero que sepas que te perdono todos los errores del pasado. Más que perdonarte, te agradezco. Si te hubieras quedado conmigo hace 15 años, tal vez habrías sido un buen marido, pero nunca habrías llegado a ser el padre extraordinario que sé que eres ahora. A veces, el amor nos separa para que podamos encontrarnos mejores». Sofía tenía 5 años cuando escribí esta carta, pero ya sabía que sería especial. Me preguntó por qué no buscaba a su papá,
y le expliqué que a veces las personas necesitan tiempo para crecer hasta ser dignas del amor que merecen. Ella me dijo, entonces esperaremos hasta que papá esté listo para ser el mejor papá del mundo. Ya está listo, Alejandro. Ha estado listo desde el día en que eligió a Sofía por encima de su soledad, desde el día en que transformó su casa vacía en un hogar lleno de niños, desde el día en que aprendió que ser rico significa poder dar amor a quien más lo necesita. Cuida de nuestra niña, cuida de todos tus niños y cuida de ti mismo. Eres mejor hombre de lo que jamás imaginaste que podrías llegar a ser. Con amor eterno, Carmen. PD. Dile a Sofía que estoy orgullosa de la mujer en que se está convirtiendo. Y dile que el pianito desafinado que le regalé cuando tenía 4 años era de mi abuela. Es hora de que tenga uno nuevo, digno de su talento. Alejandro lloró sin vergüenza bajo las estrellas de Madrid, con Sofía abrazándolo como había hecho 5 años antes en el retiro. Pero ahora eran lágrimas diferentes, no de dolor por lo perdido, sino de gratitud infinita por lo encontrado. Al día siguiente, Alejandro llevó a Sofía a la mejor tienda de pianos de Madrid y le compró un Steinway de cola que instalaron en el salón principal de la mansión. Esa noche, mientras Sofía tocaba por primera vez las teclas de su nuevo piano, toda la familia se reunió para escuchar. La música llenó los espacios que una vez habían estado vacíos, los niños cantaron canciones que Carmen les habría enseñado, y Alejandro se dio cuenta de que había completado finalmente el círculo perfecto del amor. Había recibido amor de Carmen, había aprendido a dar amor a Sofía. Sofía había multiplicado ese amor compartiendo con todos sus hermanos, y ahora todos juntos creaban una sinfonía de felicidad que resonaría para siempre. La Casa Familia Carmen Hernández no era solo un lugar donde vivían niños sin familia, era la demostración viviente de que el amor es la única fuerza capaz de transformar el dolor en alegría, la soledad en comunidad, la pobreza emocional en riqueza infinita. Y en el centro de todo, como el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de esa galaxia familiar, estaba Sofía, la niña ciega que había iluminado el camino de regreso a casa para todos los que habían perdido la esperanza de ser amados. Carmen, desde donde estuviera, sonreía viendo que su legado más grande no había sido solo una hija extraordinaria, sino una familia infinita construida sobre la base inquebrantable del amor incondicional. Si esta historia te ha demostrado que el amor puede transformar incluso el corazón más frío, aplasta ese like con toda tu fuerza. Comparte para demostrar que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merecía una segunda oportunidad? ¿Conoces historias de familias nacidas del amor más que de los lazos sanguíneos? ¿Qué momento te emocionó más? Suscríbete ahora para más historias increíbles de padres e hijos que se reencuentran, de segundas oportunidades y de pruebas de que el amor verdadero puede cambiarlo todo.